yo quiero que hablemos de un tema que a mí en lo personal me toca bastante y es cuáles son esos desafíos a los que se enfrenta un profesional que tiene mucha experiencia, que de pronto ya está pasando de los 40 años eh, y que de pronto se queda de un momento a otro sin empleo. Me siento feliz y contenta porque yo lo que estoy haciendo es enseñarle a la gente cómo emplearse en un país con el que ha perdido las esperanzas, un país que le hace hacer filas Ujú. a través de sus secretarías de desarrollo para poder, la gente no tiene por qué rugar una oportunidad de empleo. La gente tiene derecho a tener un empleo digno. Sobre todo la Entonces, gente que está sí, preparada para hacerlo. exactamente. Hay una cosa muy tenaz que a mí me da rabia y me duele, es que no se valore la formación y la experiencia de un mayor de 40 años y que las empresas, algunas, hoy en día prefieran contratar junior, que como yo les digo en red, no tienen ni salen los miados, les hace falta mucho pelo para el moño Totalmente. para que pueda llegarle a los tobillos, a los talones, a un mayor de 40 años. Aquí debe haber una sinergia. Pero también sé que se ha perdido el respeto tanto del joven como del adulto. Ujú. Jóvenes que le dicen cuchos, usted ya está para el ancianato, toda la cosa. Yo porque soy mamá santanderiana, a mí mis hijos no me dicen nunca eso porque yo les volteo el mascadero, a mí me lo enseñaron. Sí, Y sí, así a sí. mí me lo hacían. Yo Total. di respeto a mi mamá y mi mamá me voltea el No, mascadero, total. ¿cierto? Sí, uno no se Pero atrevía ni aquí siquiera. literalmente a mí me ha tocado vivir profesionales de hijos que me dicen, Edna, yo no puedo decir nada porque mis hijos me cierran la puerta en la cara. Yo he visto que le dicen, boba, usted ya está cucha, con 45 años, y yo digo, Exacto. espere, yo tengo 50. Entonces es Exactamente. trabajar por un proceso de empleabilidad en este país y porque mejoren los procesos y se acaben los procesos de reclutamiento y selección como lo están hoy en día. Quiero hacerle una pregunta que siempre me he hecho y es, yo tengo una hija que se acaba de graduar de veterinaria, ella es Súper. médico veterinario, y la mamá está loca porque ella empieza a hacer una No, especialización y ella no quiere hacerlo, ella quiere primero empezar a generar su experiencia con lo que aprendió uh-huh. y yo estoy de acuerdo con eso. Yo quiero que realmente, pero ya vi que no, que está de acuerdo, pero ¿qué le tienes que decir a esos papás que quieren que sus hijos terminaran la carrera de una vez empiecen la especialización? ¿Eso sí es bueno? ¿Eso sí No, les sirve? no es bueno por lo siguiente, porque los posgrados, las especializaciones y las maestrías se realizan cuando uno va a especializarse, valga la redundancia, en un área que ya determinó e identificó dentro de su desarrollo y enfoque profesional, Ujú. que es por donde se quiere ir. Exacto. Por ejemplo, si yo estudio medicina, obviamente yo hago mi rural como médico general, pero yo debo tener un gusto acerca de algo, o sea, como médico de pronto me gusta más la parte de los niños o la gerontología, etcétera. Ujú. Cuando yo ya identifico eso, porque aquí lo que le hace falta a las instituciones educativas es que les den enfoque laboral a los estudiantes salen más perdidos de cómo entrar. O sea, empezando que no salen la mayoría con herramientas para ingresar al mundo laboral. No saben cómo presentar pruebas psicotécnicas, MOS, 16PF, DIS 360, Balanti, figura humana o Arte, o sea, no saben absolutamente nada. No saben que hoy en día existe la red profesional en LinkedIn y que no está en LinkedIn no es nadie, no existe. No saben que hoy en día las entrevistas de trabajo ya no se hacen como se hacían en la época de nosotros. Ujú. Ahora hay que confrontarlos y enfrentarnos ante un assessment center, que es una entrevista grupal donde nos pueden a pelear mediante roles, ¿sí? Ya no saben que hoy en día ya no se responden las entrevistas de trabajo como uno les respondía, sin prepararlas. Hoy en día todo se responde mediante una situación, una tarea, una acción y un resultado. Las instituciones Increíble. educativas lo que deben hacer es preparar a los estudiantes con herramientas para enfrentar el mundo laboral. Ujú. Qué bonito sería, y es parte de uno de los proyectos que yo tengo, que no sé cómo, por decreto, por lo que sea, no sé, pero yo sé que lo podemos lograr, de que en vez de electivas que les ponen, que yo sé que pues obviamente les dan valor agregado, Ujú. que les pongan electivas relacionadas a todo lo de un proceso de selección, presentación de pruebas psicotécnicas, competencias transversales, enfoque y mercado laboral, ATS, o sea, todo porque ellos eso lo van a valorar mucho más que de pronto habilidades comunicativas. ¿Qué Ujú. sacan con tener habilidades comunicativas si no se saben enfrentar al mundo laboral? Una persona, un estudiante, que termine una carrera debe adquirir por lo menos 1 a 2 años de experiencia relacionado en cargos desde el nivel jerárquico, desde abajo de su carrera. Yo entiendo que es que yo pagué 200 millones, 100 por mi carrera, 500 millones, Ujú. sí, pero hay que tener un crecimiento jerárquico, a menos de que usted sea hijo de papi y mami, lo puedan obviamente encarretar porque la palanca existe y la rosca existe. Exactamente. Los que se quejan de la rosca y la palanca es porque no la tienen. Exacto. Eso Pero es el lo que la malo, tuviera, de sí, no estar ahí. exactamente, uno perfectamente. Si yo tuve palanca, pues ¿para qué me voy a quejar? Pero si un estudiante lo que tiene que hacer es no hacer ninguna especialización hasta que no esté, o sea, Seguro de listo, lo que esté quiere. seguro de por dónde se quiere ir. Claro. Cuando ya, ¿por qué? Porque ya tiene 2 años de experiencia y en el mundo laboral existen unas terminologías que son junior, semi-senior y senior. Un junior es de 0 a 2 años.
¿Qué ofertas laborales o qué levantamientos de perfiles se hacen pidiendo obviamente un posgrado? Pues obviamente los cargos de mando medio, directivo gerencial, pero llegar a mando medio hay que pasar primero por junior. Entonces, Total. lo que les sugiero es lo siguiente, si ya la hicieron, porque la universidad hoy en día pues la estás solicitando, algunas la están entregando por proyecto de grado, pues listo, no hay ningún Eso es lo más inconveniente, normal. ya la hicimos exactamente. Lo que les digo es no la dejen morir, hay que actualizar conocimiento de sus formaciones cada año, ¿cierto? Ok. Pero hay que hacerle caso a la oferta laboral. Pues yo no conozco ninguna oferta laboral donde a un auxiliar asistente administrativo, un auxiliar de talento humano, un auxiliar de ingeniería industrial le pida que tenga una especialización, un magíster en tal cosa, ¿sí? Porque estarían sobrecalificando a ese candidato. Entonces, si ya la hicieron, no la dejen morir. Y si no la han hecho, no la hagan todavía. Esperen que tengan un poquito de experiencia laboral, 1 o 2 años, para que sepa por qué área irse y ahí sí ya se puedan especializar. Bueno, Edna, ahora yo quiero que entremos un poquito específicamente sobre lo que es el tema de la entrevista de trabajo como tal. Yo siempre me he preguntado qué tan sincero tiene que ser uno en una entrevista de trabajo. Yo tengo una amiga que, como le contaba, reclutadora, y ella me decía pues que en esos casos, en tanto en las preguntas que hacen cuando uno va a hacer la entrevista, que uno tiene que contestar lo más sincero posible y demás. Hay dos preguntas que por lo general siempre uno escucha que hacen en las entrevistas, y es cuando le preguntan a uno, ¿cuál es tu mayor logro? O cuando le dicen, "No, ahora háblenos de cuáles son sus más grandes defectos". Entonces uno dice, ay, ¿qué digo? O sea, ¿cómo se responden esas dos preguntas? Para no quedar ni muy sobrado de decir yo soy, hago, tengo, y cuando se trata de los defectos, como dicen, no, es que yo soy perezoso o a veces soy impuntual. O sea, ¿uno cómo responde a esas preguntas? Existen 2 tipos de profesionales que los van a entrevistar. Uno que son los psicólogos y pues obviamente antes en los departamentos de talento humano la gente estudiaba psicología organizacional para poder llegar a un cargo directivo de talento humano, ¿cierto? Hoy en día no, hoy en día los administradores de empresas, un ingeniero industrial, una comunicadora social, o sea, podemos ser directores gerentes de talento humano, auditores. ¿Qué sucede? Que los psicólogos cuando los van a entrevistar, y ustedes saben que los va a entrevistar un psicólogo, el psicólogo siempre va a tirar al ser, a preguntarte, cuéntame cómo es un día en tu vida, cuéntame acerca de tu A entrarlo a familia, uno en quién confianza, te que llaman. rodea, cuáles son tus defectos, cuáles son tus cualidades. Pero si no llega a ser psicólogo y llega a ser más bien, o sea, un profesional de otra carrera, por ejemplo como yo, nosotros vamos más al hacer que al ser, ¿cierto? A Claro. preguntarte cómo es el paso a paso de esto que tú haces, de este programa, cuéntame cómo tal llegaste, o sea, más al hacer. Un candidato para ser contratado debe tener 3 competencias multidisciplinarias: saber ser, competencia transversal, talento humano, saber, conocimiento, y saber hacer, aplicación y ejecución de ese conocimiento en la función de un cargo. ¿Qué es lo que sucede? Que yo estoy en total desacuerdo con esos videos que mandan de que hay que responder a la pregunta de porque es que no hay una pregunta estándar para responder. Aquí lo que le hace falta a la gente es lo siguiente: tú tienes el conocimiento, el problema tuyo es que no lo sabes plasmar en un papel y mucho menos lo sabes vender en una entrevista de trabajo. Las hojas de vida no consiguen empleo, consiguen entrevistas de trabajo. El que se consigue el empleo es usted. Pero si usted no se prepara para una entrevista de trabajo, pues entonces ahí sí las va a embarrar. Claro. ¿Cuáles son las preguntas que se hacen hoy en día en una entrevista de trabajo y cómo se debe responder? Más que ser sincero, responder de una manera racional. Los procesos de selección son racionales y no emocionales. Y contestar siempre con la verdad desde una lógica. A mí hay una de las preguntas que me hacen mucho y es, Edna, mira, yo fui mamá. O sea, me dediqué a ser mamá 1 año, 2 años a cuidar a mi chiquitina, a mi chiquitita. ¿Cierto? ¿Qué hago yo con ese vacío laboral? O sea, ¿cómo lo explico? Les digo explicándolo. Usted tiene que primero leer la oferta laboral y mirar qué está pidiendo el requerimiento de la oferta laboral y qué pide de un candidato como usted. ¿Usted qué hizo en esos 2 años? Cuidar a su hija. ¿Qué más hizo? No, yo hice un curso de tal cosa para actualizar conocimientos, perfecto, pero me dediqué más a cuidar a mi hija. Entonces, ¿cómo enfoco ese vacío laboral? Lo malo de los vacíos no es el vacío. Lo malo del vacío es que usted no haya hecho nada en el vacío laboral. Una entrevista de trabajo es comunicación. Sí es muy cierto que los pésimos reclutadores de este país, que vuelvo a recalcar que ya un 80 y no el 90%, que no sirven para nada, se vuelven verdugos de un candidato. A mí nunca me cabrá en la cabeza que un reclutador se demore 3 meses en buscar a alguien como tú para traerlo y paniquearlo y atacarlo en una entrevista. Eso no cabe por la cabeza. Antes, al contrario, yo como reclutadora te diría bienvenido, me costó 3 meses encontrarte. Quiero que pases el proceso conmigo de atracción, de reclutamiento, y quiero que pases a selección. Claro. No te sientas angustiado, no te voy a atacar, vamos a tener una conversación. Quiero que me expliques esto que plasmaste en esta hoja de vida, quiero que me lo expliques. Quiero que me demuestres, me soportes, me sustentes y me justifiques que esta maravilla que acabo de encontrar sí existe. Y yo empiezo con mi entrevista de trabajo. Las entrevistas de trabajo se deben basar únicamente en el hacer primero. Para mí el ser se puede literalmente ajustar un poquito en habilidades blandas, pero sí es muy cierto que a una empresa llegan 2 tipos de candidatos.
uno que está más preparado que un yogur y uno que no tanto. Uno prefiere contratar al que no tanto porque a ese que no tanto es más fácil capacitarlo en el hacer que al otro arreglarle el ser. Por eso es muy importante en las entrevistas de trabajo que se le dé la confianza, el respeto, la admiración que el candidato se merece, sea junior, semisenior o senior, porque hoy en día ellos están allá, los reclutadores, pero mañana pueden estar de este lado. Claro. Y es como generar una confianza basada en el respeto. Es muy importante que en las entrevistas de trabajo se responda con la verdad, pero una verdad basada en un raciocinio, no en la emoción. Si a mí como mamá yo me dediqué 2 años y me preguntan, Edna, tienes un vacío laboral de 2 años, explícanos por qué. Sí, mira, yo vine a presentarme a este cargo de directora de comunicación. Aunque no laboré durante 2 años, actualicé conocimientos relacionados a mi carrera. Y hay un punto muy importante. Aunque me dediqué a mi hija, esa dedicación que obtuve con mi hija me sirvió para potencializar y desarrollar habilidades blandas necesarias hoy en día en este cargo. Con mi hija aprendí tolerancia a la frustración, adaptabilidad al entorno, adaptabilidad al cambio, capacidad de aprendizaje, gestión de crisis, gestión de tiempo, necesarias en esta oferta laboral, en este cargo. Ya estoy preparada para laborar porque el entorno que me hizo vivir mi hija, el contexto de potencializar y desarrollar esas habilidades me permiten presentarme acá, tengo conocimientos actualizados y pues estoy dispuesta a tomar el cargo a la hora que ustedes lo consideren porque me alineo con las políticas de calidad de esta compañía. No, eso... ¿Sabe qué es lo que sucede? Claro. Que la gente no habla, la gente no se comunica, Sí. la gente no se sabe vender y no entiende que es un producto en constante venta y el mejor Sí. producto soy yo.